Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes las actividades correspondientes a esta primera semana de la última unidad, que es la número 5. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Le dicen buenas noches. Olger, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido. Lice, buenas noches. Buenas noches, Lice. ¿Cómo está Pilarcita? Muy buenas Buenas noches. noches, Bienvenida. Licen. Lice, buenas noches. ¿Cómo están, compañeritos? Un gusto poderles escuchar a través de esta plataforma, a través de este medio de comunicación. Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Y iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales y vamos a ir viendo y analizando, desarrollando el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y que vamos a ir desglosando en la presente clase. Y vamos a ver sobre las propiedades y niveles de organización de los seres vivos. Y vamos a ver sobre la diversidad biológica. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de gran cantidad de tipos o especies. Es lo que determina el término biodiversidad. Vamos a ver a continuación justamente sobre este tema. La amplia variedad de seres que existen en la biosfera recibe el nombre de biodiversidad y es valorada como un bien porque todas las especies participan del buen funcionamiento de la misma. Así, por ejemplo, la existencia de una gran cantidad de insectos es indispensable para el proceso de polinización de las diferentes plantas. Si algo caracteriza a la vida es que la gran diversidad de formas en que se presenta. De esta gran diversidad surgen dos necesidades fundamentales, las cuales obviamente podemos mencionar a continuación. Primero, utilizar nomenclaturas de uso internacional que permitan identificar con claridad a los seres vivos. Luego, la clasificación para facilitar su estudio, es decir, agruparlos según tengan características similares entre ellos y distintas de otros grupos. A continuación, presentamos la clasificación basada en los cinco reinos y órdenes según la escala evolutiva. Esta clasificación, aunque contiene aspectos que están todavía en discusión entre los especialistas, es la que en su conjunto es la más aceptada por la mayor parte de la comunidad científica hasta nuestros días. Y justamente vamos a ver en esta primera etapa y tenemos divididos en los siguientes reinos. Tenemos el primer reino, el reino Monera, luego el Protoctista, el reino Fuji, el reino Plantae y el reino Animalia, cada uno de ellos. ¿En qué consiste el reino Monera? Se le conoce habitualmente como bacterias, organismos formados por células procariotas. Dentro de este reino existen especies de gran importancia para el ser humano, en vista de que pueden ser patógenos, pero también pueden habitar nuestro cuerpo y crear una simbiosis con el ser humano. ¿Qué significa la simbiosis? Significa que yo te protejo de algo y obviamente tú me das algo. Entonces, eso es un intercambio en relación de beneficios es lo que se traduce justamente como obviamente la simbiosis. Cuando hablamos de elementos o de seres patógenos, son los que son peligrosos para nuestra salud. Por ejemplo, el COVID-19, por ejemplo, la mayoría de los microorganismos con la determinación, o por ejemplo, cocos, por ejemplo, los diplococos, los estreptococos, esos son patógenos, son o agresivos para nuestro organismo. En cuanto al reino protoctista, incluye algas, protozoos y mucilaginosos. Todos son eucariotas unicelulares o pluricelulares, aunque no llegan a formar tejidos. En relación al reino Fuji, conocidos habitualmente como hongos, se diferencia del resto del reino en que sus células poseen paredes celulares compuestas por quitina. Existen hongos de gran importancia, como el que produce el antibiótico penicilina, que es prácticamente los que ha salvado muchas vidas, obtenido justamente del hongo Penicillium schizogenium. Ese es el nombre científico del hongo de donde se obtiene la penicilina.
En cuanto al reino Plantae, incluye a los organismos eucariotas, fotosintéticos con cloroplastos y paredes celular. Dentro de este reino podemos diferenciar tres grandes grupos. Primero, los briofitos, representados por los musgos. Luego, los pteridofitos, representados por los helechos. Y los espermatofitos, representados por las gimnospermas y las angiospermas. Eso en cuanto al reino de las plantas. Y por último, el reino animalia. Se caracteriza por ser organismos eucariotas, heterótrofos y pluricelulares. Se los clasifica en animales vertebrados y también animales invertebrados. Esos son la clasificación de los 5 reinos de nuestra naturaleza, cómo nos han ido clasificando para podernos estudiar de mejor manera. Y dentro de estas características vamos a ir analizando, vamos a ir viendo desde lo más interno, lo más pequeño que existe en el organismo, como es el caso de las células. Y vamos a ver qué es una célula. La célula es la unidad estructural y de funcionamiento de los seres vivos y es capaz de realizar las 3 funciones vitales, tales como nutrición, relación y reproducción. Existen distintos tipos celulares, según la presencia de determinados orgánulos y estructuras celulares. Distinguimos así las células eucariotas vegetales con núcleo paracelular y cloroplastos y las células eucariotas animales compuestas por un núcleo y también por centrosomas, aunque también existen otros tipos de células como los procariotas sin una zona nuclear diferenciada. No se puede diferenciar, no se puede identificar en este caso la zona nuclear dentro de este tipo de células. Y aquí justamente nosotros podemos ver en pantalla, podemos observar los 2 tipos de células, la célula animal y la célula vegetal. Y podemos tranquilamente diferenciar cuál es la célula que pertenece a cuál. Por ejemplo, la célula que se encuentra con colores rosados obviamente pertenece al reino animal. ¿Pero por qué? Ya vamos a ver por la coloración rojiza o rosada, porque es así. Y obviamente la que tiene coloración verde pertenece a los vegetales, porque justamente a través del proceso de la fotosíntesis y obviamente al momento de tener este compuesto que son los cloroplastos, les da esa coloración habitual y conocida de todos los vegetales, que es el color verde. Dentro de estas 2 células hay actividades o hay estructuras celulares que son similares, tanto o que están contenidas tanto en la célula animal como en la vegetal, y cosas que les hace diferentes, que solo se encuentran en la célula vegetal y otros que solo se encuentran en la célula animal. Y vamos a ver cada uno de ellos. Y desde la parte superior podemos ver que ambas células poseen un núcleo, también tienen un nucleolo, tienen retículos endoplasmáticos rugosos, tienen retículos endoplasmáticos lisos, tienen un citoesqueleto, tienen una membrana plasmática, tienen lisosomas, tienen el complejo de Golgi, las mitocondrias, los citoplasmas, los peroxisomas y también los ribosomas. Hay cosas que los diferencian, tales como en el caso de la célula vegetal, los centriolos y las vacuolas, en el caso de los vegetales, los cloroplastos, la pared celular y también las vacuolas, que son totalmente diferentes en función de una célula y otra. Esto en cuanto a las similitudes y diferencias que existen entre las 2 células. En cuanto a las células procariotas, ¿qué son las células procariotas? Las primeras células que existieron como tales fueron las células procariotas, surgieron hace 3.500 millones de años atrás, tienen organización sencilla y se caracterizan por carecer de una zona nuclear. Las bacterias son células de este tipo y distinguimos estas estructuras. Primero, una pared celular, estructura rígida formada por una proteína llamada mureína. La membrana plasmática regula el intercambio de sustancias con el medio externo y sirve de anclaje al cromosoma durante la división bacteriana.
El citoplasma es un líquido viscoso delimitado por la membrana plasmática y los cromosomas es una estructura circular y mucho menos compacta que los cromosomas de las células eucariotas. Estructuralmente, las bacterias presentan en la parte externa una cápsida o cápsula, facilitan su desplazamiento, los flagelos y aumenta su adherencia al medio de los microfilamentos. En cuanto a las células eucariotas, por el contrario, 2000 años después se originaron las primeras células eucariotas. Parece ser que ciertos componentes de estas, como las mitocondrias y los cloroplastos, al principio fueron células procariotas simbióticas que con el tiempo perdieron su independencia y se fusionaron a esta nueva escala de células. Las células eucariotas tienen una organización compleja, presentan un núcleo diferenciado y orgánulos presentes en el material citoplasmático. Existen dos tipos de células eucariotas, las células animales, incluidas justamente las humanas y las células vegetales. La principal característica de las células eucariotas es que presentan su ADN. ¿Qué es el ADN? Justamente vamos a ver qué es el ADN. Es el ácido desoxirribonucleico, protegido dentro de una estructura membranosa que contribuye al núcleo. Y en base a estas estructuras, justamente vamos a analizar la estructura celular a continuación y hemos de ir viendo cada uno de los componentes, cada uno de los miembros en los cuales está constituido la célula. En cuanto a las estructuras celulares, cada orgánulo efectúa distintos procesos y funciones. Por ejemplo, la pared celular proporciona rigidez y mejora el aislamiento de la célula en el exterior. En el caso de las células eucariotas, el núcleo concentra el ADN en su interior y lo unifica. Por tanto, la regulación de la actividad celular. La mayoría de los orgánulos celulares participan en la realización de diversas funciones vitales simultáneamente. Prácticamente es como nuestros órganos. El corazón, el páncreas, el hígado, todo lo que nosotros tenemos en el interior tiene una función específica. Así también las células tienen una serie de órganos que les permiten funcionar, les permiten desarrollar una serie de actividades. Y a continuación, en el siguiente cuadro, vamos a ir justamente viendo y analizando cada una de las estructuras o los miembros celulares, el esquema, cómo está constituido y las características y funciones de cada uno de ellos. Entonces, a continuación detallaremos las principales estructuras celulares y su función respectiva. Y vamos a analizar y vamos a ir viendo justamente en primera instancia la membrana plasmática. La membrana plasmática está constituida por fosfolípidos, por glucoproteínas, por colesterol y por proteínas. Esa es la estructura de la membrana plasmática. Esta estructura es una doble capa de lípidos con proteínas y glúcidos insertados. Delimita la célula y regula el intercambio de sustancias con el exterior. Es la función que tiene justamente la membrana plasmática. En cuanto al núcleo, vamos a ver cuáles son las características del núcleo. Ya el núcleo está constituido por una membrana nuclear, está compuesta por un nucleoplasma, por un nucleolo y por los poros nucleares. Está enmarcado en la envoltura nuclear. A través de los poros tiene lugar intercambios entre el nucleoplasma y el citoplasma. Contienen los cromosomas. También se encuentra formado por el nucleolo, que está relacionado con la síntesis del RNA, que ya veremos en qué consiste. Tenemos también el citoesqueleto. El citoesqueleto está compuesto o está estructurado por microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Este es un conjunto de filamentos proteicos, su longitud y grosor varían, dan forma a las células y son los responsables del movimiento celular de los cromosomas durante la mitosis. ¿Qué es la mitosis? Es la división celular. La reproducción celular es justamente constituida por este proceso de la mitosis. El ribosoma está constituido por subunidad mayor, por proteínas y por subunidad menor. Constan de dos
Subunidades de diferentes tamaños formadas por RNA y proteínas se encuentran dispersos por el citoplasma o asociados a las membranas del retículo endoplasmático rugoso, sintetizan obviamente las proteínas. Es la función principal de los ribosomas. El retículo endoplasmático está constituido por el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Es un conjunto de sáculos y túbulos aplanados. Existe una continuidad entre el retículo endoplasmático y la envoltura nuclear. Este sintetiza y transporta lípidos y proteínas de membranas. Se distinguen el liso y del rugoso, ya que este último tiene ribosomas adheridos a su estructura. Esa es la función en cuanto al retículo endoplasmático. Tenemos a continuación el aparato de Golgi, que está constituido por una cara trans, una cara cis y por una cisterna. Es un conjunto de vesículas y sáculos aplanados y superpuestos situados cerca del retículo endoplasmático. Transforma, empaqueta y selecciona macroelementos para su transporte a otros orgánulos o al exterior de la célula. Interviene en la maduración de las proteínas. En cuanto a las mitocondrias están compuestas por una cresta, por los ribosomas, por una matriz y también por un ADN propio. Este tiene un ADN o dentro de su estructura. Obviamente que es muy diferente al ADN de la célula como tal. Este ADN solo es de la mitocondria. Tiene doble membrana, en la más interna presenta unos repliegues llamados crestas. El líquido interior es la matriz. En la matriz mitocondrial se encuentra el ADN y también los ribosomas. Estos producen energía utilizable para la célula, como es la respiración celular, y tienen ADN propio. El ADN que se encuentra ahí es propio de esta estructura. Eso sí es una de las características fundamentales. La siguiente estructura son los lisosomas y los peroxisomas. Están constituidos por una membrana y por una capa de lípidos. Son vesículas que contienen enzimas. En los lisosomas se hallan enzimas hidrolíticas y en los peroxisomas oxidativas. Participan en los procesos de degradación de sustancias y también en los procesos de digestión que realiza la célula. Tenemos a continuación los centriolos, que están constituidos por los centrosomas y por los centriolos como tal. Son exclusivos de las células animales, no están presentes en las células vegetales. En general se presentan dos centriolos en posición perpendicular, uno respecto al otro. Son estructuras proteicas de forma cilíndrica que se encargan de organizar las fibras de uso mitótico durante la división celular. A continuación tenemos las vacuolas, en este caso es una sola. Son vesículas cuya función primordial es el almacenamiento de sustancias diversas, nutritivas y también tóxicas. Suelen ser mayores que las células vegetales que en las células animales. Esas son las características fundamentales de las vacuolas. Tenemos a continuación la pared celular. La pared celular está constituida por una pared celular como tal y por una membrana celular. Es exclusiva de las células vegetales, no están presentes en las células animales. Es rígida y rodea la membrana plasmática. Está compuesta de fibras de celulosa y una matriz de proteínas. Otros polisacáridos como agua y sales minerales. Sirve de exoesqueleto de la célula con el que contiene forma y también protección a todas las estructuras internas de los vegetales. Esto en cuanto a estas estructuras de las células de diferentes compuestos y estructuras que tienen las células. Y tenemos los plastos, que están constituidos por membrana, por una grana, que es una pila de tilacoides. El tilacoide como tal, tenemos los cloroplastos, que podemos ver los cloroplastos y los amiloplastos. Esas son las características de los compuestos que tienen los plastos. Son propios solo de células vegetales, no están presentes en las células animales. Y son, por ejemplo, los cloroplastos, están limitados por una doble membrana.
En su interior se encuentra un líquido denominado estroma y unos sacos aplanados. Los tilacoides que se agrupan y forman una estructura llamada grana contienen la clorofila. ¿Qué es la clorofila? El pigmento empleado para la fotosíntesis que les da la coloración clásica de los vegetales. Los amiloplastos, por el contrario, se encargan del almacén del almidón y los cromoplastos son responsables del pigmento en ciertos vegetales como la zanahoria, como la remolacha. Esto en cuanto a los plastos. Una vez que hemos visto todas las estructuras, que todos los órganos, por decirlo de esta manera, que están constituyendo a la célula, hemos ido viendo cuáles son las funciones más primordiales, las características, funciones del esquema y la estructura, los diferentes componentes en los cuales obviamente están constituyendo nuestras células. Vamos a ver a continuación el aporte del microscopio y el telescopio al desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Para nosotros poder observar todos los gráficos que nosotros hemos visto anteriormente, a simple vista, la célula como tal no se la puede observar. Nosotros no podemos observar a un microorganismo, no podemos ver a cualquiera de los microorganismos, tanto patógenos como simbióticos. Nosotros no los podemos ver porque son sumamente diminutos y nuestro ojo o nuestra vista prácticamente no le alcanza a divisar. Y por ende, el hombre ha buscado, obviamente la curiosidad del hombre ha sido amplia, tanto de mirar más allá de nuestro horizonte, más allá de nuestro planeta, como de observar mucho más hacia el interior del cuerpo, tanto de animales como de vegetales. Para este efecto, obviamente, ¿qué es lo que ha buscado el hombre? Inventar aparatos que les permitan observar cada uno de ellos, tanto cerca como lejanos. De tal manera que el hombre ha inventado el microscopio para poder observar todos los componentes que nosotros hemos visto anteriormente que están constituyendo la célula, y también el telescopio para observar los planetas desde los que se encuentran cerca a nuestro planeta Tierra, así como los que se encuentran a miles de años luz que nosotros podemos ver justamente con ayuda del telescopio. Estos dos aparatos no solamente que han permitido satisfacer la necesidad o curiosidad del ser humano, sino que también han permitido desarrollar una serie de investigaciones y estudios a fin de prevenir cualquier tipo de desarrollo de enfermedades a partir de microorganismos patógenos. De tal manera que tanto el microscopio como el telescopio han sido de gran apoyo al desarrollo de la ciencia y también de la tecnología, la biología. Eso prácticamente ellos han sido quienes a través de estos aparatos, obviamente hemos podido analizar y estudiar determinados comportamientos tanto de células, de determinados organismos, así también de diferentes cuerpos celestes que se encuentran a una distancia bastante grande en relación a nuestro planeta. En este sentido, las células no son visibles al ojo humano, por lo que necesitamos de herramientas especiales para poder estudiarlas. La principal herramienta en estos casos es el microscopio, que nos permite observar estructuras microscópicas como las células. Para estudiar la función y estructura celular se utiliza el microscopio óptico, que permite aumentar el tamaño de la imagen. Consta de una parte mecánica y también de una parte óptica. La técnica óptica se basa en observación de la célula y los tejidos por medio del microscopio óptico. Este instrumento, ideado en el siglo XVII, abrió el camino de la investigación celular gracias a los estudios realizados por Robert Hooke y otros contemporáneos suyos. Hoy en día aún continúa siendo muy útil tanto en investigación como en otros campos, especialmente de la microbiología y de la medicina. El microscopio óptico se basa en la capacidad de la luz para atravesar superficies muy finas. Contienen varias lentes que proporcionan un aumento de hasta 2500 veces. Es preciso llevar a cabo una serie de operaciones sobre el material que se quiere observar para obtener una preparación, es decir, una muestra tratada para conseguir al máximo rendimiento del microscopio.
Eso quiere decir que si nosotros queremos observar una célula, a esa célula nosotros tenemos que trabajar o también utilizar determinados componentes, determinados líquidos, para poder, obviamente, tratar a la muestra y de tal manera nosotros tener una imagen más precisa de lo que nosotros queremos observar. Otro evento importante que podemos mencionar justamente es el telescopio. En comparación con el microscopio que nos permite observar elementos muy pequeños, el telescopio nos ayuda a observar objetos que se encuentran a miles de kilómetros, lo cual ha permitido ampliar el conocimiento acerca de nuestro universo. Los más utilizados son, por ejemplo, el telescopio óptico. Capta la luz procedente de astros y produce imágenes lo bastante grandes y nítidas para que puedan ser examinadas con detalle. Los observatorios donde se encuentran los telescopios están situados lejos de las áreas urbanas, de la contaminación luminar en lugares altos, lo que facilita que se lleven a cabo mejores observaciones del espacio. Los radiotelescopios aún son mucho más precisos, son aparatos que captan las ondas radioeléctricas. Estos instrumentos disponen de una gran antena parabólica que recibe las ondas y las concentra sobre una pequeña antena, lo cual obviamente nos permite ver, nos permite ampliar las imágenes. Tanto el microscopio como el telescopio han permitido grandes avances a nivel de la ciencia y la tecnología, pues nos permiten acercarnos a la realidad en el conocimiento de las células, de los tejidos y también del universo. Y no sería prácticamente imposible nosotros poder observar cualquiera de estos elementos, obviamente, del cuerpo humano, en este caso la célula. Recordemos que del desarrollo de la vida, la célula es el componente más pequeño, pero es el más importante, pues a través de este, obviamente se origina la vida, se da origen a la vida, así es que es importante nosotros tratar, observar todas estas características en relación a la sed. Y también, obviamente, de nuestro espacio sideral. Hay diferentes cuerpos celestes, unos que obviamente producen un espectáculo bastante atractivo y otros obviamente que generan un peligro hacia nuestro planeta y es indispensable estudiarlos para tratar de evitar que obviamente se desarrollen algún tipo de percances o de peligros hacia nuestro planeta o algún cambio dentro de los planetas que están circuncidando en nuestro sistema solar. Eso es importante conocer y estudiar y dentro de ellos hay personas, hay científicos, hay astrónomos que se encuentran obviamente o constantemente utilizando todos estos aparatos, tanto el microscopio como el telescopio, justamente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y también prevenir enfermedades y también prevenir cualquier tipo de desastres que se puedan venir a nosotros desde el espacio. Estas son las características y los temas que nosotros hemos visto en función de este tema importante. Hemos visto los aparatos, obviamente en este caso el microscopio y el telescopio. Gracias a ellos nosotros podemos saber que nuestra célula está constituida por plastos, que están constituidos por una pared celular, por váculas, por centriolos, por lisosomas y peroxisomas, por mitocondrias, por el aparato de Golgi y obviamente que también el aparato de Golgi a su vez está constituido por una cara trans, por una cara cis y por una cisterna. Entonces ahí nosotros vamos viendo hasta los componentes más pequeños de la célula y cuál es su funcionamiento, cuál es su función, qué trabajo realizan dentro de la estructura celular. Es importante saber, es importante conocer cada uno de estos elementos, obviamente que nos permite determinar y también evitar algún tipo de trastornos y transformaciones no deseadas dentro de la célula. Gracias al microscopio nosotros podemos saber que una célula puede ser cancerígena y que otra o no puede ser cancerígena.
cómo se va dañando, cómo la célula se va transformando de célula benigna a célula maligna. Entonces, todos estos estudios, cuando ustedes, por ejemplo, se realizan, por ejemplo, una prueba sanguínea nomás, ahí obviamente están aplicando todos estos procesos de análisis a través del microscopio para saber qué problemas, qué tipo de enfermedad o cuál es la dolencia en realidad que tienen la afección de salud. Entonces, son todas estas características importantes que se deben tomar en consideración en función del desarrollo de las células. Los vegetales también están constituidos por células. Obviamente ellos tienen una estructura celular diferente a la de los animales. Una de las características fundamentales es la pared celular. ¿Dónde se encuentra la pared celular? Obviamente está constituida en la estructura de los troncos. Los troncos son sumamente duros y les dan esa rigidez y obviamente les mantienen erguidos, ¿no es cierto? Justamente esa es la pared celular, la que obviamente es una de las estructuras celulares que les diferencian de la célula animal. En cambio, en la célula animal no existe la pared celular, no es rígida y por ende nosotros somos flexibles, nos permite agachar, nos permite correr, nos permite desarrollar todas las actividades que desarrollamos día a día. Nosotros, los animalitos, nuestras mascotas, todos ellos obviamente tienen un tipo de celular flexible, tienen otro tipo de componentes celulares que nos hace únicos y diferentes. Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de esta primera clase correspondientes a la unidad número 5. Les recuerdo que estamos ya prácticamente en la recta final de este proceso educativo, así es que por favor sigan cumpliendo con todas las actividades y valga la apreciación, el tiempo necesario. Les informo que por favor hasta el 15 de diciembre ustedes tienen la oportunidad de presentar tareas que no hayan cumplido, que estén atrasadas o que se les haya pasado, correspondientes a la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4. Estas 4 unidades solo tienen espacio de presentar hasta el día 15 de diciembre. A partir del 15 de diciembre, ustedes ya no podrán desarrollar ningún tipo de aporte sobre estas 4 unidades. No obstante, la unidad número 5, esa sí podrán realizarlo porque obviamente vamos hasta el mes de enero, la primera semana del mes de enero del año 2026. Ahí se les calificará esa última unidad. Pero las 4 unidades anteriores, obviamente, solo podrán presentar sus tareas, sus aportes hasta el 15 de diciembre. Así que quedan avisados. Si ustedes tienen todavía tareas pendientes, por favor traten de hacerlo lo más rápido posible. Una vez que ustedes, vuelvo y repito, lleguen al 15 de diciembre, a partir del 16 ya no podrán hacer ningún tipo de aportes y se quedarán con cero en esas asignaturas y obviamente van a tener dificultades al final. Así que por favor, guerra avisada no mata soldados. Es que por favor, a seguir cumpliendo con cabalidad, con responsabilidad, todos los procesos que obviamente se les viene presentes en el aula virtual. Señores y señores, que tengan una feliz noche, que descansen, que tengan un feliz resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Linda noche, Lice.